El historiador griego Diodoro informa en su Historia del Mundo que los cartagineses habían descubierto un paraíso más allá de todo país habitado conocido. Unas tierras con animales salvajes, ríos que podrían ser navegados en barco y altas montañas. Pero mantuvieron este descubrimiento en secreto. Tal vez fue desde aquí desde donde partieron refugiados cartagineses y sus aliados celtas de España. Parece que sin las habilidades náuticas de los cartagineses habría resultado imposible que los celtíberos y los honderos de Mallorca cruzaran el Atlántico. Los capitanes cartagineses perfeccionaron el legado náutico de sus antecesores fenicios. Podían determinar su latitud por la longitud de la sombra proyectada por el sol del mediodía. De noche se orientaban gracias a la estrella polar en la constelación de la Osa Menor, una estrella conocida en la antigüedad como la estrella fenicia. Como siempre había ocurrido, los barcos se desplazaban gracias a los vientos y las corrientes oceánicas desde África Occidental hasta la costa nororiental de Brasil. Después de 3 semanas en mar abierto, los barcos cartagineses podrían haber llegado a las costas tropicales. Los fenicios, un pueblo marinero, fundaron Cartago en una de las zonas de mayor importancia estratégica en el Mediterráneo. Desde aquí, esta ciudad de mercaderes dominaba el centro del antiguo mundo. Con su ubicación a modo de fortaleza y un puerto natural tremendamente seguro, nada podía impedir que esta nación se convirtiera en la primera potencia marítima. Valiosos recursos y artículos de lujo llegaban del mundo entero en un flujo incesante, sentando así las bases de una increíble riqueza. En aquella época el puerto de Cartago era la puerta al mundo conocido y en ocasiones a lugares más lejanos. Galeras de guerra con 170 remeros partían de este puerto. Las primeras de estas galeras eran trirremes con 3 filas de remeros. Pero luego llegaron barcos más poderosos, lo que propició que los capitanes cartagineses se atrevieran a adentrarse en el Atlántico. Llegaron a la costa occidental de África hasta el actual Camerún. Desde Marruecos fueron capaces de controlar el comercio de oro. Obtenían cobre de Tartesos y la ciudad celta de A Coruña dominaba las rutas marítimas hacia el norte hasta las minas de estaño de Cornualles, en Gran Bretaña. Sus mejores guerreros provenían de las Islas Baleares. Durante muchos años, Hans Gifford ha estudiado la historia antigua de estas islas españolas. Está particularmente fascinado por el legado cultural de los fenicios. Este profesor alemán está interesado en las antiguas leyendas, ya que son unas valiosas fuentes de conocimientos perdidos. A Hans Gifford le resulta imposible creer que un pueblo tan cualificado como los cartagineses se haya desvanecido como si nada. Cuando su imperio comercial se hundió, los supervivientes debieron de comenzar una nueva vida en algún otro lugar. Él está convencido de ello. Su búsqueda de pistas comienza aquí, en las Islas Baleares. Los fenicios y los cartagineses viajaban a menudo a Mallorca, donde establecieron asentamientos comerciales, como hicieron en toda la costa del Mediterráneo. Miles de soldados ibéricos lucharon en el ejército cartaginés, en el cual participaban hombres de muchas nacionalidades. Los honderos de las Islas Baleares estaban considerados unos soldados tremendamente efectivos que formaban una élite muy temida. Resulta difícil imaginar que estos salvajes guerreros y sus orgullosos generales de Cartago se hubieran dejado esclavizar. Pero ¿qué alternativa les quedaba? ¿Huyeron cruzando el océano hacia Perú? ¿Son los muertos de Cuélap los descendientes de estos celtas y cartagineses, tal y como sugiere el profesor Gifford? Cartago,
el puerto más importante de su época. Las habilidades náuticas de los fenicios son un elemento clave en las hipótesis de Gifford. El puerto de carga de Cartago estaba abierto a todo tipo de embarcaciones, pero solo los barcos de guerra cartagineses podían atravesar las puertas de la represa. Más allá de estas puertas, se habían construido unos cobertizos secretos para embarcaciones, cada uno de 6 metros de anchura y 30 metros de longitud, que podían albergar 350 barcos de guerra con una tripulación total de hasta 100.000 hombres. Tanto poder también desencadenaba una encarnizada resistencia. La joven y prometedora Roma pronto se convirtió en un peligroso rival. Tras 3 sangrientas guerras, el Imperio Romano fue capaz de derrotar a Cartago. Cientos de miles de soldados murieron en la ciudad en llamas. Otros tantos fueron esclavizados, pero seguro que muchos cartagineses lograron huir. El profesor Gifford cree que muchos de los soldados de élite lograron escapar. Su pista nos lleva al norte de España. Durante 2000 años, la Torre de Hércules, en A Coruña, ha estado brillando hacia el océano. Fue construida por los romanos, basándose en el Gran Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo. Desde entonces, su luz ha brillado sobre el Atlántico. Brillando hacia el agua, hacia el temido Golfo de Vizcaya, en la ruta marítima hacia América, igual que hace 2000 años. Cuando el puerto de A Coruña era una escala importante para los barcos que se dirigían hacia las costas del norte. Aquí, marineros de Cartago y de todo el Mediterráneo entraron en contacto con los celtíberos, que llevaban miles de años navegando los océanos del norte. Un mercado. Riquezas del país a cambio de bienes preciosos del extranjero. Una práctica que continúa hoy en día entre los descendientes de los celtas y los cartagineses. El comercio une al mundo. También aquí se produce el intercambio de información y de las últimas noticias del mundo. Circulan rumores sobre bienes y tecnologías aún desconocidas por esta zona. En el pasado, también circulaban rumores sobre costas inexploradas más allá de la línea del horizonte. Rumores sobre viajes de descubrimiento llevados a cabo por capitanes cartagineses que les llevaron hacia el otro lado del Atlántico, quizá incluso hasta Brasil. No hay relatos de ninguna expedición transatlántica a Brasil previa a la expedición de Cristóbal Colón. Pero no muy lejos de la costa, en Río Paraíba, hay un yacimiento arqueológico que podría resultar extremadamente significativo. La legendaria Pedra do Ingá. Esta roca forma parte de un inmenso monumento natural. Las incontables figuras y glifos grabados en el monolito han fascinado a los expertos desde su descubrimiento. Aquí en Paraíba nos encontramos con una cultura conocida como cultura itacoatiara. De esa época conservamos muchísimos grabados en piedras como los que nos encontramos aquí en la Pedra do Ingá. Pero estamos hablando de pueblos que se han extinguido, así que no sabemos cómo pensaban ni cómo se comportaban. No somos capaces de entender los mensajes que nos dejaron. ¿Cómo los crearon? ¿Qué pueblo se inmortalizó en la Pedra do Ingá? Es un misterio. Sin embargo, parece probable que el pueblo que realizó estos grabados no estaba formado únicamente por nativos. Tal vez se trataba de una cultura totalmente distinta de hace 2000 años. En un primer momento, los arqueólogos locales observaron que muchos de los glifos grabados sobre la Pedra do Ingá mostraban similitudes con las escrituras del Antiguo Mundo en la época clásica. Estudiando esta teoría he llegado a la conclusión de que solamente hay similitudes con letras individuales, no con palabras completas. Sin embargo, la mayoría de dichas similitudes eran con letras de un alfabeto celtíbero. 4 símbolos grabados en la piedra recuerdan a letras de antiguos idiomas europeos. Conocemos su valor fonético, pero de momento no ha sido posible traducir los grabados de este monumento en un texto coherente.
Unos mercaderes o unos colonizadores no habrían considerado la calurosa área remota del río Paraíba como un jardín del Edén. Y el propio río tampoco tiene una gran distancia navegable. Esta zona de costa tropical conduce a un desierto de piedra y polvo. Un callejón sin salida para navegantes, como cualquier explorador descubriría bien pronto. Su única alternativa sería volver a la costa del Atlántico. Al noroeste hay un río de unas dimensiones que desafían a toda creencia, rodeado por una densa jungla, el Amazonas. Las selvas tropicales eran una visión a la que ya estarían acostumbrados los marineros de Cartago. Es posible que vieran una vegetación similar en África, pero ¿qué les parecería esta jungla a sus aliados celtas? ¿Fascinante? ¿Amenazante? Acechando en el infierno verde estaban los nativos originarios. En el año 1492, los pesados barcos utilizados por Cristóbal Colón en su expedición tardaron 36 días en cubrir la distancia desde las Islas Canarias hasta las Bahamas. Es 2 veces la distancia de la línea más corta entre África Occidental y Sudamérica. Tomando la ruta más rápida, los marineros de la antigüedad también podían haber llegado a Brasil. La primera regla de supervivencia para cualquier extraño era no alejarse demasiado de la protección del barco y llevar encima regalos pintorescos para los nativos, tal y como hicieron los conquistadores. Para un jefe tribal, un hacha de metal de un artesano cartaginés del sur de España podría ser un regalo apropiado. Fue cerca del delta del Amazonas donde los portugueses establecieron su primera base, Belén. Desde ahí, explotaron las riquezas tropicales a su alrededor. Con la bendición y la ayuda de su Dios, tal y como anunciaron a los salvajes paganos. En Belén, en la actualidad, los arqueólogos están estudiando la cultura india. El Instituto Goeldi ha recopilado pruebas sobre tribus del Amazonas que no eran ni salvajes ni paganas. Durante miles de años, aquí hubo una civilización desarrollada. La doctora Maura da Silveira es la conservadora de los tesoros arqueológicos del Amazonas. Todos los días se almacenan objetos de miles de años de antigüedad en sus cámaras acorazadas. Los objetos especiales de culto estaban hechos de materiales preciosos. Esta valiosa punta de lanza de cuarzo es una de las piezas más importantes de la colección. Unos ídolos de terracota pintados en colores vivos son testigos de las complejas creencias religiosas de los Marajoara. Es un símbolo fálico. Un objeto de culto de terracota de los Marajoara. La cultura amazona de aquella época estaba muy desarrollada. La gente vivía en islas artificiales que habían sido construidas en marismas, aunque también se utilizaba como maraca. Las primeras personas que excavaron en esta zona se vieron sorprendidos por los extraordinarios hallazgos que se remontan a la civilización Marayó. Las urnas funerarias pintadas en colores variados recuerdan las formas clásicas que se encontraban en el Mediterráneo. Vasijas griegas con patrones espirales celtas. La cuenca del Amazonas está ocupada desde hace 11.000 años, pero durante mucho tiempo la población era pequeña. Pero hace 2000 años hubo una explosión demográfica y este crecimiento se produjo extremadamente rápido. En 1541, según un testigo presencial, una expedición española se adentró en el Amazonas en busca del legendario El Dorado. El historiador describe cómo fueron atacados repentinamente. Les llovieron flechas desde la poblada ribera del río.
Mujeres desnudas de piel clara estaban luchando en el frente de las fuerzas enemigas. Ya se había documentado la presencia de estas temerarias amazonas que acabaron dándole su nombre al río, aunque tales reseñas fueron consideradas poco fiables por muchos historiadores. Este escepticismo era infundado, tal y como muestran los recientes yacimientos arqueológicos. En la región del Amazonas hubo grandes asentamientos con miles de habitantes. La población se mantenía gracias a lustrosos campos de maíz, cuidados con técnicas agrícolas especiales. El Amazonas es el hogar de la planta que proporciona semillas que, con el nombre de cacao, conquistaría el mundo entero. El hecho de que los celtas españoles comieran chocolate aquí hace 2000 años es pura especulación. Solo ahora hemos logrado comprender la floreciente civilización del Amazonas. Hoy, los expertos no albergan duda alguna. Hace 2000 años aquí tuvo lugar una revolución cultural. El estilo formal utilizado por los artistas se desarrolló a pasos agigantados. ¿Provino dicho desarrollo del otro lado del océano? Este especial estilo de cerámica es fascinante. Se desarrolló por primera vez en Marajó. Unas urnas funerarias con tal variedad de colores solo aparecerían en la zona del Amazonas mucho más tarde. Por eso creo que el desarrollo comenzó en Marajó. Y posteriormente fue influenciando al resto de las demás regiones. De hecho, a menudo se pensaba que este nuevo estilo provenía de fuera de la región. El hecho de que los hallazgos arqueológicos recuerden a los objetos mediterráneos supone una posibilidad fascinante. ¿Es posible que un pueblo marino trajera estas nuevas ideas del viejo mundo hace 2000 años? Heinz Budweb está convencido de que eso fue lo que sucedió. Este arqueólogo amateur germano-brasileño ha encontrado más pruebas, como un hacha antigua. Para Budweb, esto demuestra al 100% que unos exploradores extranjeros llegaron a Brasil mucho antes que Cristóbal Colón. Un afortunado hallazgo, un hacha de metal incrustada con una pátina, con una empuñadura de madera. ¿Pero qué representa la figura de la hoja del hacha? Simboliza la cabeza de un toro o un antílope, pero en cualquier caso es un animal que no existía en Sudamérica. Heinz Budweb hace todo lo que puede por arrojar algo de luz en el misterioso hallazgo de la jungla. En el Instituto de Geociencias de la Universidad de Sao Paulo, unos científicos examinan el hacha con la tecnología más moderna. El resultado les sorprende. La hoja del hacha contiene un 61% de cobre y un 39% de zinc. Aleaciones de metal como estas no existían en América antes de la llegada de los europeos. Otro punto importante es que la empuñadura de madera proviene de un bosque del Pantanal, una zona anegada de la ribera del río Paraguay. Y esta madera ha sido datada siguiendo la metodología científica. Tiene unos 1500 años de antigüedad. Incluso hace 2000 años existía una extensa red de comercio establecida en las riberas de la cuenca del Amazonas. ¿Puede ser este el motivo por el que el hacha fuera introducida en el interior del continente? ¿Siguieron sencillamente los celtas y los cartagineses el curso del río desde la costa y se adentraron corriente arriba? Hay relatos que indican que unos indios que huían de los tratantes de esclavos huyeron hasta la zona de Chachapoya. Esto significa que cubrieron una inmensa distancia de casi 4000 kilómetros desde la costa atlántica de Brasil hasta Perú. Por lo tanto, ese viaje no habría sido imposible para otros individuos. Pero, ¿pudieron unos emigrantes del antiguo mundo haber hecho lo mismo? ¿Lograr atravesar la mayor jungla del mundo enfrentándose a animales salvajes y a enfermedades desconocidas? Al final, los refugiados se habrían encontrado con una enorme cadena montañosa que les cortaba el camino, los Andes.
¿Nos trae aquí el rastro de los celtas y los cartagineses? ¿Hasta Cuélap, la más gigante de las estructuras de los Chachapoya? ¿La fortaleza más grande construida jamás en Sudamérica? Esta reconstrucción por ordenador revela que, en términos de masa de rocas utilizada, Cuélap es incluso mayor que la pirámide de Keops, en Egipto. Las decoraciones ornamentales de las casas son un testimonio de su sensibilidad artística. Un sofisticado sistema de alcantarillado indica un avanzado modelo de higiene y confort. Son más conocidas por su arquitectura. Es lo que mejor se conserva y lo que nos salta a la vista recorriendo la zona como meros visitantes. Algunas de estas estructuras son espectaculares, otras monumentales, son un indicativo de un gran poder. Peter Lerch lleva más de 30 años viviendo en Perú. Incluso fue alcalde de una capital provincial. Se ha quedado cautivado por la gente de esta zona, los vivos y los muertos. ¿Cómo explicar Cuélap? Todos los análisis de carbono 14 realizados hasta la fecha sugieren que no es una estructura tan antigua. Es del año 800 después de Cristo. La excepción la encontramos en la entrada principal, que es del año 500 después de Cristo. La primera vez que vi Cuélap me quedé desconcertado porque no había ninguna otra fortaleza en toda América con unas técnicas similares de construcción. Pero sabía que ese tipo de fortalezas eran habituales en la región mediterránea durante la época clásica. Un detalle del templo principal de Cuélap parece apoyar la teoría de Gifford. La cabeza grabada en la pared recuerda a unas macabras prácticas del otro extremo del Atlántico. Allí, los celtas decapitaban a sus prisioneros y colgaban las cabezas de sus casas. Una orgullosa demostración de poder. ¿Practicaban los Chachapoya también este ritual? La costumbre celta de utilizar cabezas humanas como trofeos está relacionada con su creencia de que el alma reside en el cráneo. Por eso para ellos la cabeza era algo muy importante. Esto también explica por qué eran maestros en el arte de la trepanación, aunque no eran los únicos. Tanto los celtas como los Chachapoya hacían un agujero en la cabeza de un enfermo para liberar la presión del cerebro y expulsar los malos espíritus. En el caso de los Chachapoya, sabemos que utilizaban esta técnica, y por los hallazgos arqueológicos encontrados en la Baja Austria, también sabemos que la trepanación era un arte que practicaban los celtas. Esto representa un interesante paralelismo entre ambas culturas. ¿Es la utilización del mismo método de curación evidencia suficiente de contacto entre las dos culturas? ¿Son piezas de un puzzle que resultan una prueba irrefutable tal y como cree el profesor Gifford? La prueba decisiva puede estar oculta en Cuélap. Los Chachapoya eran especiales porque los grabados que realizaban eran tremendamente complejos. Sus edificios estaban cargados de poder. Significaran lo que significaran esos símbolos, y seguro que significaban algo, era algo muy poderoso para los Chachapoya. ¿Quiénes eran los habitantes de este lugar y qué tradiciones seguían en sus vidas? Peter Lerch conoce los hechos. Aquí tenemos una casa redonda especialmente grande. Podemos ver agujeros en las paredes donde se situaban las vigas para sostener la segunda planta y así formar la planta superior. En Cuélap se fabricaban casas de 2 pisos para aprovechar al máximo el espacio disponible, ya que aquí vivían 3.000 personas. En la actualidad, los nativos de las tierras altas de los Andes cuidan sus campos utilizando técnicas que les han legado sus antepasados. La agricultura en la época de los Chachapoya no habría sido muy distinta a la de por aquel entonces en las regiones altas de Perú. El cañón Marañón es más profundo y más ancho que el Gran Cañón de los Estados Unidos. Es un lugar muy duro en el que vivir, y a los arqueólogos les ha resultado muy difícil aceptar que cualquier pueblo fuera capaz de vivir aquí. ¿Por qué quieren vivir aquí? Y eso es parte del misterio. Está claro que eligieron vivir aquí. La masiva ciudadela de los Chachapoya aún oculta muchos enigmas.
Pero el profesor Gifford cree que está cerca de encontrar soluciones. Fortalezas como Cuelap no se encuentran en ninguna otra parte de América, pero los arqueólogos jamás consideraron que se pudiera encontrar una explicación para su origen fuera de América. Al otro extremo del Atlántico se pueden encontrar los restos de una fortaleza en unas explanadas artificiales. Los celtíberos construyeron su ciudad hace más de 2000 años, justo antes o poco después de la destrucción de Cartago. Y al igual que en Cuelap, las casas estaban construidas sobre cimientos redondos. Aquí, la gente que construyó la ciudad eligió una localización fantástica, perfectamente protegida del resto de Europa por unos gruesos muros. Las similitudes entre el campamento celta de la costa atlántica de España y la fortaleza de montaña en los Andes son sorprendentes. ¿La gente que construyó ambos lugares se conocía? Incluso para los incas, el reino de los Chachapoya era sencillamente demasiado remoto. Hoy, los asentamientos Chachapoya son pueblos fantasmas. Ocultas en pronunciados acantilados, unas figuras funerarias son un testimonio de su extraño culto ancestral. Los arqueólogos están explorando una zona de enterramiento que fue construida a una altitud mareante. Los guerreros enterrados aquí eran cazadores de cabezas. No había otros iguales en toda la zona de los Andes. Gente rodeada de un gran misterio. El arqueólogo alemán Klaus Kosmieder también se ha visto fascinado por los Chachapoya. Enterrar a la gente en sus hogares era algo normal para los Chachapoya. Encontramos bastantes pruebas de enterramientos en las casas. Sin embargo, esto puede indicar un origen en la zona de la cuenca del Amazonas, porque ahí también tenían la costumbre de enterrar a los suyos en las casas. Las zonas de rituales estaban decoradas con pinturas, y a pesar del clima tropical, como están protegidas por los escarpados acantilados, aún pueden distinguirse con claridad. Hay figuras con ropajes espléndidos, coronados con tocados de plumas o con coronas de luz. Otra excavación también revela a un ser con un tocado magnífico. En la mitología celta de la antigua Europa, el dios Cernunnos se representaba con una cornamenta similar, como puede verse aquí en el caldero de plata de Kanderstrap, en Dinamarca. Aquí tenemos una imagen extraordinaria de un bote con una persona sentada en su interior. Al otro lado tenemos un ejemplo similar. Klaus Kosmieder también cree que los Chachapoya se mudaron aquí desde el este, aunque su este está tan solo a unos cientos de kilómetros de distancia, en la región del Amazonas. Solo los muertos conocen la verdad. Cada tormenta revela más esqueletos, pero también destruye otros rastros de los Chachapoya. Ha vuelto a llover durante días sin descanso en estas cordilleras. Los afluentes del Amazonas se transforman en violentos torrentes. En Leimebamba, la gente no es la única que ha aprendido a convivir con estas fuerzas naturales. Todo el mundo aprovecha al máximo la situación, que se repetirá en numerosas ocasiones durante la temporada de lluvias. Probablemente la mayor preocupación era la severa climatología, ya que aquí hay unas tormentas increíbles, unas tormentas inmensas. Yo jamás había visto unas tormentas parecidas en ninguna otra parte del mundo. Parece que el cielo se cae sobre la tierra y la tierra bajo tus pies se vuelve totalmente líquida. De una tormenta a la siguiente, los valles se transforman a base de desprendimientos de tierra. Es un entorno muy dinámico y es lógico que vivieran en la cima de las montañas por ese mismo motivo. En abril de 1997, el etnólogo Peter Lerch recibe una llamada de socorro.
Unos saqueadores estaban asaltando una zona de enterramiento de la época precolombina, y muchas de las momias se habían quedado bajo el agua desprotegidas. No había tiempo que perder, así que Lerch organizó una expedición de rescate y partieron montaña arriba desde Leimebamba. Su destino era la Laguna de los Cóndores. Los granjeros locales habían descubierto una zona de enterramiento a una altitud de 2.600 metros, y el equipo, dirigido por el germano peruano Lerch, esperaba poder conservarla. Los saqueadores se habían esmerado al máximo y el lugar estaba destrozado. Muchos de los sarcófagos estaban machacados, las tumbas destrozadas, y había fragmentos de momias chachapoya esparcidos por todas partes. Los rescatadores decidieron realizar una excavación de emergencia. Al final, lograron transportar más de 200 momias a la capital de la provincia. Hoy en día, los muertos de la Laguna de los Cóndores están en Leimebamba. Los cadáveres estaban originariamente en cuclillas y cosidos dentro de sacos. Tras ser excavadas, algunas de las momias fueron examinadas en la Universidad de Viena. Esta gente murió antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, lo sorprendente es que muestran restos de enfermedades que, al parecer, fueron introducidas en Sudamérica por los europeos. En Göttingen, el paleopatólogo Michael Schultz, a través de sus investigaciones, intenta obtener información de los restos mortales de nuestros ancestros sobre las enfermedades que sufrieron y las causas de sus muertes. Y la gran presencia de tuberculosis entre los chachapoya llama su atención. Aquí tenemos una lesión típica de la tuberculosis. La estructura está ulcerada y medio carcomida. Y estos cambios típicos en la estructura ósea provocada por la tuberculosis se encontró en los esqueletos y momias de los chachapoya, lo cual resulta extremadamente curioso, porque ahora tenemos pruebas de que la enfermedad estaba presente entre la tribu chachapoya incluso antes de la llegada de Cristóbal Colón. Al mismo tiempo, solamente la prueba de la presencia de tuberculosis no demuestra que hubiera contacto transatlántico con los chachapoya antes de Colón. Antiguos restos de la enfermedad también se encontraron en otras zonas de Sudamérica. Los casos de tuberculosis que tenemos hasta ahora entre los chachapoya se parecen a otros casos conocidos del periodo clásico. Una posible explicación sería que estas personas fueran descendientes de unos recién llegados del antiguo mundo. Pero podríamos ir más allá e insinuar que la enfermedad se abrió camino hacia el nuevo mundo por esta ruta en una etapa anterior. Viniera de donde viniera la gente que construyó Cuelap, ¿por qué construyeron una fortaleza tan grande aquí? Peter Lerch sugiere que Cuelap era un bastión contra los invasores de las regiones inferiores, que además les proporcionaba protección contra las tribus vecinas que sufrían de hambre durante las épocas de sequía. Una frontera suele ser un lugar de lucha por una posición para decidir quién puede negociar con quién, quién se lleva la riqueza, quién puede ocupar la zona mejor comunicada, quién se lleva tal parte o quién puede ser el intermediario. La colección de momias del Museo Arqueológico local también parece acumular polvo. Pero aquí, los antropólogos están recopilando información muy importante sobre el destino de los chachapoya y sobre sus orígenes. Esta momia pertenece a un grupo de 3, ¿no? Una familia, ella tiene 25 años, fue encontrada por los pobladores juntamente con un niño de 6 años y el hombre. Los orificios que tienen en la cabeza, bueno, 3 en la parte posterior y 1 en la parte frontal, parecen ser heridas de guerra.
Una y otra vez encuentran indicios de muertes no naturales, restos de homicidios y violencia. Los Chachapoya tenían la reputación de ser un pueblo extremadamente beligerante. Utilizaban ondas como armas principales, tanto para defenderse de los ataques como para atacar a sus enemigos. Utilizaban unas ondas totalmente distintas a las del resto de tribus de Perú. De nuevo las pistas nos llevan de vuelta al antiguo mundo, a Mallorca. Aquí encontramos a un campeón mundial que va a entrenar, un rey entre los lanzadores de piedras. Es el campeón balear, con un fantástico récord de dianas. Pero sus rivales también se están esforzando bastante, por lo que Juan Caballero invierte todo su tiempo libre en entrenar. El profesor Gifford ha traído al campeón una onda chachapoya original reconstruida de Perú, a casi 10.000 kilómetros de distancia. Las palas son idénticas. Cuando la comparan con una onda tradicional de Mallorca, el experto se sorprende al descubrir que ambas son prácticamente idénticas. Incluso la forma especial de atar el nudo donde se coloca la piedra es exactamente igual. Antes de lanzar. Juan recuerda que sus antepasados solían atar las ondas a sus cabezas. Así la frente puesta, una onda puesta en la frente. Los Chachapoya también tenían la costumbre de llevar orgullosamente sus ondas en sus cabezas. Pero esa costumbre ya ha muerto. En la comunidad de Huancas, en Perú, algunas tradiciones aún se conservan. Muchos de los habitantes de esta zona aún llevan nombres típicos chachapoya, como hace siglos. Clotilde Alba, una alfarera, es una de las que están orgullosas de sus legendarios ancestros. Es una herencia chachapoyas que dejaron, que vinieron los españoles. Y esa enseñanza dejaron ellos. Sabemos que los Chachapoya eran unos comerciantes muy activos. Estaban en una posición perfecta como intermediarios. Todo el mundo quería ser intermediario, es la posición más lucrativa. Tenían exposición máxima a un montón de bienes. Ese es un buen motivo por el que tienen tantas influencias distintas en su arte, en su arquitectura y en su cultura. Tenían lo mejor de todos los mundos al alcance de sus manos. Los Chachapoya eran casi como un puerto comercial geográficamente hablando. Vivían en una zona estratégica. Las mujeres también estaban muy bien valoradas. Una pintura del periodo inca muestra a una mujer chachapoya capturada con piel clara y un pelo rojizo. El rey de los incas elegía a las mujeres más guapas para él. Tal vez alguna era rubia, como Cecilia Flores. Vive a las afueras de un pueblo de Huancas con su familia y un montón de mascotas. En apariencia resulta fácil distinguirla de sus vecinas de pelo moreno y tez oscura. Cecilia lleva la vida de la típica mujer local, que incluye una división de labores. Cada día lleva a su marido algo para beber y comer a su trabajo, como es la costumbre. No puede explicar por qué su apariencia es tan peculiar. En mi familia somos 4 hermanos, de los 3 somos así con el pelo claro. Y después hay 2 primos también que son de mi tía, pero viven en Chachapoyas. Tienen el cabello así claro. Y otra chiquita también de unos jóvenes, así 2 jóvenes con el pelo oscuro y han nacido así con el pelo claro. Nosotros hemos dicho por qué somos así gringos. Y mi papá dijo que sus abuelitos de ellos eran así con el pelo así, pero ellos ya están muertos. Cieza de León, tras viajar por Perú, por Panamá y por todas las Indias, tal y como era conocida esta zona, afirmó: esta gente, los Chachapoya, son las personas más blancas que he visto. Son muy agradables, elegantes. Las mujeres son preciosas y a menudo los incas se las llevaban como concubinas o esposas. También describe cómo se vestían los varones, a veces con la onda envuelta en sus cabezas. Usaban ropa de lana o de algodón.
Se quedó muy impresionado con ellos y pensó que era un pueblo muy atractivo. También hay mucha gente de piel clara y pelo rubio en el pueblo de Limabamba, aunque originalmente estaba poblado básicamente por indios. Igual que en Huancas, nadie tiene información sobre unos posibles antepasados procedentes de alguna parte de Europa. Una visita a un colegio de la zona confirma los informes. Bastantes niños tienen la piel de color claro y el pelo rubio. Les toman muestras de saliva para poder establecer su huella genética. La pequeña Valentina también puede proporcionar una muestra, aunque solo los varones que no tengan parentesco alguno pueden proporcionar resultados significativos. La chica rubia proviene de una familia de nativos. Ninguno de sus parientes recuerda ningún antepasado de origen no indio. Juan también ha proporcionado una muestra de saliva. Su pelo rojo le convierte en un sujeto de prueba ideal. Sin embargo, al igual que en el resto de personas, esto podría ser provocado por una mutación genética de ancestros exclusivamente indios. Unos análisis realizados en la Universidad de Rotterdam, en Holanda, deberían aclarar el tema. Un equipo internacional de expertos está esperando las muestras de Perú en el Instituto Genético Molecular. Bajo la supervisión del profesor Kaiser, los científicos logran identificar un marcador especial para el color de pelo en el genoma humano. Tenemos los primeros resultados genéticos del laboratorio de las muestras de los niños. Lo primero que buscamos fue la respuesta a la pregunta: ¿es el pelo rojo de origen europeo o de origen no europeo? Utilizamos análisis de ADN para clasificar a la gente según su origen geográfico. Lo que hemos comprobado es que todos estos individuos provienen de una mezcla de antepasados. Hemos podido corroborar entre un 10 y un 50% de origen europeo, lo cual puede coincidir con el pelo rojo. Pero el resto de sus genomas, según hemos podido observar por nuestros análisis, es de origen nativo americano. El análisis genético también indica de qué parte de Europa provienen los ancestros de cada sujeto de pruebas. ¿Llegaron los navegantes de Europa a América en la antigüedad? ¿Se aventuraron a navegar el Amazonas hace 2000 años, llegando a Perú, a las tierras de los Chachapoya? ¿Tienen estos niños la respuesta a esta pregunta en sus genes? Las pruebas que tenemos apuntan hacia la parte occidental de Europa, la península ibérica. Galicia está en el norte de España. En el muelle de A Coruña se subasta pescado fresco que luego se llevará directamente al mercado. El destino de este pueblo viene determinado por la pesca y el comercio marítimo. ¿Llevaron los antepasados de estos gallegos su legado biológico y cultural a Perú? Los restos de la cultura chachapoya se cuentan entre los más impresionantes y menos comprendidos de Sudamérica. Con toda franqueza, los chachapoyas todavía son un misterio para nosotros. Lo único que tenemos para estudiarlos son seductores fragmentos de tesoros y objetos de remotas selvas tropicales. Tumbas localizadas en lo alto de acantilados inaccesibles, momias ocultas en cuevas y uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Sudamérica. ¿Cómo pudo florecer una cultura tan compleja y avanzada en esta remota región de Perú hace más de 1000 años? Antes de aventurarnos en las montañas, mi investigación sobre este pueblo enigmático comienza aquí, en la capital peruana, Lima.
Ninguna de las culturas indígenas sudamericanas nos dejó registros escritos, por lo que los primeros relatos en papel son las crónicas de los conquistadores españoles. En 1638, un siglo después de que llegaran los españoles, el padre Pedro Calancha, uno de los primeros cronistas, se aventuró en el territorio chachapoya y escribió de este pueblo que eran belicosos e indómitos, yerberos y hechiceros. Y ante el asombro de los europeos también escribió: solo obedecían al jefe durante los tiempos de guerra, y no a cualquiera, solo a aquel que era reconocido como el más valiente, emprendedor y audaz. Hechiceros en las cumbres de las montañas, indios belicosos a los que sus jefes no controlaban. A pesar de lo fascinantes que son las afirmaciones de este conquistador, no hay mucho donde indagar. Una de las pocas personas que ha estudiado a los enigmáticos chachapoyas es Adriana von Hagen, por lo que me reúno con ella para asentar los conceptos básicos. ¿Qué es lo que te atrajo a la región de los chachapoyas? ¿Qué te parece tan interesante de su cultura? Precisamente el hecho de que se conozca tan poco y todo lo que la iconografía y la imaginería, que es lo que he estado estudiando, pueden revelar de su cultura. Te darás cuenta de que todos los asentamientos chachapoya, casi todos, están situados en las cimas de las montañas y eran conocidos como hechiceros. Usaban un conocimiento esotérico amazónico de hierbas y drogas alucinógenas. Solo ha sido cartografiada una zona muy pequeña de la región de los chachapoyas. ¿Qué porcentaje de su arqueología crees que hemos encontrado? ¿Un 5%, si acaso? Sí, puedo contar con los dedos de una mano las excavaciones que han sido llevadas a cabo de manera científica. Increíble, y es una región enorme. Enorme. ¿Por qué crees que los arqueólogos no han hecho un trabajo mayor? Sobre todo porque está aislado, al menos para nosotros en nuestro concepto occidental de ir a lugares lejanos. Para los pueblos precolombinos, caminar durante 2 semanas no era nada. Pero para nosotros, incluso conducir durante un día es un viaje largo. Pero sabemos que cuando llegaron, construyeron casas en las cimas de las colinas y finalmente su población aumentó hasta las 500.000 personas. Dominaron estas montañas y valles durante 6 siglos. Pero la primera pregunta respecto a los chachapoyas es: ¿por qué se asentaron en esta región en particular? Al oeste se alzan los Andes a lo largo de miles de kilómetros, la cadena montañosa más alta de América del Sur. Al este, la inmensa cuenca del Amazonas, que se extiende como una densa y espesa selva tropical. A nuestros ojos, la región chachapoya parece estar rodeada de barreras. Parece estarlo. Los arqueólogos tienen que mirar más allá de las apariencias. Este es el río Utcubamba, uno de los muchos que circulan a través de la región chachapoya. Aunque algunos nacen solo a 240 kilómetros de la costa pacífica, giran con bravura hacia el este, desembocan en la cuenca amazónica y recorren 4.800 kilómetros hacia el Atlántico. Desde nuestra perspectiva, los ríos pueden parecer un obstáculo más que dificultaba la vida de aquella gente. Pero para ellos era más fácil desplazarse por el agua que a través de la selva o escalando montañas. Y parece ser que los primeros chachapoyas tenían balsas y canoas, por lo que el río adquiere un nuevo significado. Se convierte en una autopista que conecta los Andes con la cuenca amazónica. Los viajes que habrían llevado días a pie podrían ser completados en horas por el río. En los niveles inferiores hay indicios de la selva tropical y de las conexiones con la extensa cuenca amazónica, el lugar de mayor diversidad biológica del planeta. De modo que, a pesar de vivir en lo alto de las montañas, los chachapoyas podían comerciar con los pueblos del Amazonas, garantizando el suministro de multitud de hierbas, medicinas, animales y plumas de aves exóticas. Los chachapoyas habían elegido un enclave ideal. Lo que puede parecer aislado, en realidad habría sido un centro para comerciar. Sus comunidades, enclavadas en las cimas de las montañas, habrían estado íntimamente conectadas con los pueblos cercanos al río. Esto es cera de abejas, un producto típico del Alto Amazonas. Es exactamente el tipo de producto exótico que habrían llevado a lo alto de las montañas y más allá.
Así que sabemos una cosa con certeza de los chachapoyas, y es que mediante la utilización de los ríos, comerciaban con los pueblos de la cuenca amazónica aguas abajo. La mayoría de los productos comercializados que traían desde las regiones tropicales eran perecederos, pero algunos aún subsisten. En sus yacimientos se han encontrado espectaculares tocados adornados con plumas exóticas de loros de la selva amazónica. Se han hallado animales de las tierras bajas, momificados y preservados. Con un suministro tan rico en recursos tan cerca, parece que los chachapoyas prosperaron transportando los artículos tropicales al interior de los Andes. Estas transacciones sin duda enriquecieron el conocimiento chachapoya de la medicina, las hierbas, la caza y la mitología, pero esa no fue su única frontera. Los Andes es la cadena montañosa que va de norte a sur más larga del mundo. Las montañas parecen representar una barrera infranqueable entre el interior continental de Sudamérica y la costa del Pacífico. Al igual que los ríos, las montañas podrían parecer un obstáculo enorme para los chachapoyas, pero de nuevo, no deberíamos quedarnos en las apariencias. Estos profundos cañones, labrados durante siglos por el río Marañón, proporcionan las rutas más bajas de los Andes a lo largo de miles de kilómetros en cualquier dirección. Estos valles fluviales actuaban como embudos a través de los que pasaba el comercio. Los valles proporcionaban una puerta de entrada a la costa, así como los ríos abrían rutas de comercio aguas abajo del Amazonas. Y en los sitios chachapoya de toda la región encontramos indicios de ese comercio antiguo. Gracias. Qué bien. Pues a ustedes, gracias. Pero las mercancías no son las únicas cosas que pasan por las rutas comerciales. Con el comercio llega la comunicación, y con la comunicación llega el conocimiento. Caminando por un mercado local, se ponen de manifiesto los beneficios de un sistema de comercio efectivo. No tienes que excavar tus propias minas para conseguir metales, ni buscar durante días en el Amazonas para conseguir plantas exóticas. Lo más interesante es que con estas redes comerciales te expones a todo lo nuevo, a lo último en arte, tecnología, plantas medicinales y, lo más importante, nuevas ideas que pueden afectar a tu cultura. Mediante el control de las rutas comerciales entre las culturas de la selva y las de los reinos de la costa, absorbieron ideas de unos y otros. Encontraron nuevas técnicas artísticas y tuvieron a su disposición recursos exóticos. Lo crean o no, los chachapoyas eran muy cosmopolitas. Como sucede a menudo con esta esquiva comunidad, solo quedan fragmentos de su vibrante cultura. Hay pictogramas y pinturas en las laderas, instrumentos musicales y cerámica. Y lo más sorprendente de todo, sus preciosos tejidos. La región chachapoya siempre ha sido famosa por el entramado de sus tejidos. Por desgracia, muy pocos de estos tejidos chachapoyas sobrevivieron. Pero los pocos que hay nos proporcionan esta hermosa visión de sus creencias y de su imaginería. Me encanta su trabajo. ¿Qué significa estas imágenes acá? ¿Es un humano? Es como yo. Ah, ¿es usted? ¡Ay, qué bien! Las túnicas y mantas chachapoyas estaban decoradas con animales coloridos, serpientes y extrañas criaturas con aspecto de sapo. No sabemos lo suficiente para decir con seguridad qué significan, pero sugieren un sistema simbólico de creencias muy desarrollado, con influencias tanto de las tierras altas como de las bajas. Se han necesitado décadas de trabajo para comenzar a comprender la imaginería y las fascinantes pistas que proporcionan de la cultura chachapoya.
hay un objeto del periodo tardío encontrado en yacimientos chachapoya que encarnan la complejidad de su cultura: el quipu. El quipu es una especie de cordel encriptado con información codificada, que al parecer solo llevaban personas especiales conocidas como los guardianes del quipu, y que a menudo fueron enterrados junto a los muertos. Hay más de 600 de estos fascinantes objetos en el mundo, incluida esta impresionante colección del Museo de Leimebamba. Los quipus siguen siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la arqueología moderna. Cuando la gente viene a un museo en América del Sur, se siente atraída sobre todo por los objetos de oro, esas piezas relucientes y brillantes. Pero la realidad es que, arrumbados en un rincón polvoriento, están estos trozos de cordel, los quipu. Los quipus son extraordinarios. En quechua, el lenguaje inca, quipu significa nudo. Se pensó inicialmente que estos objetos misteriosos eran alguna clase de ábaco sencillo sudamericano, pero investigaciones recientes sugieren que son muchísimo más sofisticados que eso. Si pensamos en nuestro propio lenguaje, tenemos 28 letras que nos dan 28 variables diferentes. Podemos hacer cualquier número de combinaciones de esas letras en una secuencia. Así que tomamos esa idea de buscar variables y diferentes formas en que pueda registrarse esa información y centramos la atención en el quipu. Hay un cordel principal y 3 cordeles que salen de él. Cada uno de ellos puede ser espaciado a diferentes distancias a lo largo del cordel principal. Cada uno de esos cordeles auxiliares puede tener una longitud distinta. Puede haber nudos diferentes en lugares distintos a lo largo de los cordeles auxiliares. Incluso los mismos nudos tienen formas distintas, desde nudos sencillos a dobles, y hasta 10 cordeles diferentes aparecen enrollados dentro del mismo nudo. Hay diferentes colores y diferentes dobleces. Te das cuenta de que hay muchas escalas distintas, cuya información está guardada en ellos. Al principio se pensó que eran solo una serie de números. Lo que sabemos ahora es que lo que guardan estos quipus son leyendas, mitos, narraciones de la gente que los hizo. Si, como sospechamos, el quipu contiene narraciones, la importancia es enorme. Significa que los chachapoyas y los incas, que también usaban el quipu, tenían un sistema tridimensional para registrar historias. Oculta en los nudos podría estar la clave para abrir una serie innumerable de secretos. Nos queda mucho por entender de los quipus, pero por ahora solo podemos contemplarlos con asombro. Sabemos que los chachapoyas eran un pueblo comerciante y que absorbieron influencias de toda la región. Pero si sus medios de subsistencia dependían del río, ¿por qué se asentaron en las cimas de las montañas, que eran menos accesibles? Me reúno con Klaus Kosmeider, un arqueólogo alemán que ha pasado la mayor parte de su vida estudiando los orígenes de los chachapoyas. ¿Qué tiene de característico un complejo residencial de los chachapoyas? Los complejos residenciales están en la cima de las montañas, mientras que los centros ceremoniales están en las laderas. ¿Por qué crees que situaron estos asentamientos en la cima de las montañas? La razón principal es que los asentamientos están al nivel de los campos de cultivo. Cultivaban maíz y patatas, y lo hacían en altitudes elevadas. En los Andes, las diferentes altitudes proporcionan microclimas distintos, donde se desarrollan diferentes cultivos. Por lo tanto, los pobladores de las nubes construyeron sus impresionantes aldeas a una altitud óptima para cultivar. Los asentamientos pueden decirnos muchas cosas. La arquitectura y el diseño de las construcciones nos proporcionan una valiosa información acerca del modo en que vivían los chachapoyas. Es genial estar dentro de una de estas estructuras. ¿Qué es lo característico de la arquitectura chachapoya? Las estructuras chachapoya son redondas y tienen una decoración en forma de frisos, en su mayoría haciendo zigzag. Ese es un motivo universal de los chachapoyas. Con solo mirar alrededor de esta estructura, veo estas ranuras para vigas en las paredes. ¿Qué nos dice eso? Es posible que las ranuras para vigas fueran para construir un segundo piso en esta casa. Tener
varias plantas en una casa es muy poco usual en América del Sur. Para mí este es un gran edificio. Es una estructura grande para... Sí, esta estructura no es una estancia doméstica, es un centro de ceremonias. Por eso en el interior de las casas practicaban rituales y danzas. Es impresionante ver una construcción de 2 pisos de 600 años de antigüedad aquí en Sudamérica. Es casi inaudito. Estoy deslumbrado por lo sofisticadas que son estas estructuras. Este edificio reconstruido revela que los chachapoyas no solo eran grandes comerciantes, sino expertos arquitectos y constructores. Pero los asentamientos plantean más preguntas que respuestas. Klaus habló de sus edificios ceremoniales, pero no sabemos exactamente qué tipo de ceremonias realizaban los chachapoyas en vida. Sí sabemos que tenían rituales relacionados con la muerte que pueden decirnos muchas cosas. Me llamo Diego. Soy Eiren. ¿Eiren? Eiren, se llama loco. ¿Sí? ¿Se le llama loco? Sí. Este es mi caballo y se llama el Loco, lo que me da un poco de miedo. Tengo una hermosa silla de montar de tela y estribos hechos de neumáticos viejos. El Loco y yo estamos preparados para dirigirnos hacia el valle. El Loco y los otros caballos formarán parte de nuestra expedición de subida a la montaña, hasta que avistemos los imponentes acantilados de la Petaca. Es un terreno duro y escarpado, pero los arqueólogos no deberían quejarse, ya que es la lejanía de estos sitios lo que los ha protegido de los buscadores de tesoros y los saqueadores, que son una amenaza constante en esta región. Hola, Maxo. Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me encantó. Bienvenido. Sí. Este lugar es una locura. Acabamos de bajar de la cima de la montaña y nos encontramos con Máximo, uno de los mejores montañeros de Perú. Y si necesito a Máximo, es porque he venido a ver por mí mismo las tumbas de los acantilados de los pobladores de las nubes. Estos enormes acantilados en el yacimiento de la Petaca son una verdadera necrópolis, una ciudad de los muertos chachapoya. Hay una caída vertical de 300 metros desde la cima hasta el fondo del acantilado. E incluso con escaladores expertos y con el equipamiento adecuado, da bastante miedo. Es asombroso que hace siglos los antiguos pobladores de las nubes no solo escalaran y bajaran por estos acantilados con sus muertos, sino que construyeran en ellos. Se pueden ver signos de muros chachapoya en esta pared de roca. Vinieron hasta aquí y construyeron estos muros en esta pared de roca vertical. Estos acantilados de piedra caliza están llenos de cuevas que los chachapoyas transformaron en cámaras funerarias. Y lo más extraordinario es que algunas de estas tumbas aún están aquí. Cómo llegaban los chachapoyas hasta aquí es completamente alucinante. Un poco más abajo pueden ver que detrás de mí hay enterramientos intactos. Es algo increíble. Los huesos de este pueblo antiguo se asoman por todo el acantilado junto a un ocasional nido de buitres. Pero las verdaderas revelaciones están dentro de las mismas tumbas. Bien. Genial. Vaya, estamos dentro de una cueva. Es una pequeña cueva natural, pero justo aquí en los bordes se puede ver que los chachapoyas construyeron muros hacia arriba, expandiendo los lados de la cueva. Hay unos 100 metros hacia arriba.
Y no puedo imaginar que haya habido mucha gente aquí desde que los chachapoyas estuvieron por última vez hace 500 años. Vaya, ha sido un buen paseo. Estas tumbas prácticamente inaccesibles son conocidas como chulpas, y es un verdadero privilegio estar dentro de una. La cueva está llena de pequeños recovecos y grietas. Voy a subir por este muro. Ahí arriba puedo ver una pequeña cornisa. Dentro de este nicho hay un esqueleto humano aún intacto. Todos los huesos están en la posición correcta. Se puede ver que ha sido envuelto en una especie de túnica o manto. Esto es verdaderamente espectacular. Esta es una de las muchas cuevas que hay dentro de los acantilados en forma de panal de abeja en la petaca, y todos los restos parecen estar colocados de manera cuidadosa y ritual. La forma en la que están montados me hace pensar que pueden haberlos descarnado antes de traerlos aquí. Y el modo en el que han colocado los cráneos y los huesos largos es bastante particular. ¿Cómo los han ubicado contra esta roca? Deben de haber estado aquí por lo menos 500 años. Es algo increíble ver todo esto aquí. Algunas de estas cuevas contienen una sola tumba. Otras albergan múltiples tumbas, posiblemente de familias. Y aquí se pueden ver algunos de los dientes de la mandíbula inferior. A juzgar por el desgaste, este es un anciano. Los dientes están muy desgastados. Es extraordinario que se consiga este nivel de conservación en estas cuevas. Solo cuando se ve el esfuerzo que ha requerido ubicar aquí estos restos, protegidos de los elementos, es cuando se comprende lo importante que debe de haber sido el cuidado de los muertos para los chachapoyas. Encontrar una respuesta no es fácil, pero un tipo diferente de tumba proporciona otra pista. Los sitios chachapoyas son difíciles de encontrar, a menudo hay que subir a las colinas para hacerlo, pero se están volviendo cada vez más vulnerables. En 1996, cuando unos ganaderos iban con su ganado por un valle como este, vieron un árbol caído cerca del camino. Detrás del árbol había una pequeña apertura. Sintieron curiosidad y entraron. Allí había 200 momias chachapoyas. Al yacimiento lo llamaron Laguna de los Cóndores. A diferencia de los acantilados de la petaca, los cuerpos de Laguna de los Cóndores habían sido momificados con cuidado. Eran momias de un periodo posterior, cuando la cultura chachapoya se solapa con la cultura inca. Había adultos, bebés y animales, todos momificados. Fue un descubrimiento de una enorme importancia, pero los ganaderos empezaron a hurgar entre los cuerpos en busca de tesoros. Se corrió la voz, y pronto turistas y saqueadores de tumbas estaban pisoteando uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de Sudamérica. Después de 10 días de caos, la primera arqueóloga en entrar en escena fue Sonia Guillén. Detectando la importancia del descubrimiento y buscando preservar lo que quedaba, Sonia recogió los objetos y las momias y los rescató para el Museo de Leimebamba. La impresionante conservación de estas momias puede ayudarnos a comprender por qué los muertos significaban tanto para los vivos. Y pueden contarnos mucho más sobre los últimos días de los chachapoyas. Mira. Esta persona tenía tuberculosis. Era un individuo joven y es probable que muriera debido a una complicación de la tuberculosis. Hay más de 200 momias aquí, en una sala del museo cuya atmósfera está siempre controlada. Al analizarlas, Sonia y su equipo han llegado a comprender de un modo bastante aproximado cuáles eran las creencias de los chachapoyas. Tienes que relacionar a un individuo con los últimos acontecimientos antes de que fuese llevado a su última morada. E individuo tras individuo llegas a comprender a toda una población. La mayoría de las momias no han sido estudiadas de forma científica. Hoy vamos a desenvolver esta momia por primera vez.
Por las radiografías, Sonia sabe que el fardo contiene a un hombre joven que parece haber muerto de tuberculosis. Fue momificado y dejado en la cueva hace unos 500 años. Y desde entonces nadie lo había visto. Hasta ahora. Vamos allá. Me sorprende que cada vez que estudio a uno de estos individuos, siempre hay algo nuevo. Este es el primer individuo, el primero en el que hemos encontrado el anillo de la oreja en su lugar. ¿Y de qué material estaba hecho? De madera. De modo que el lóbulo de la oreja lo habría rodeado. ¿Se trataba de un pendiente decorativo? Sí, hoy en día es una moda, ¿no? La arqueología forense es metódica y acumulativa. Cada hallazgo, cada detalle, incluso un pendiente, arroja un poco más de luz sobre los chachapoyas. Las manos levantadas rodeando la cara las han atado ahí deliberadamente 2 veces, por los dedos y por las muñecas. ¿Por qué crees que las colocaban así? Lamento si parezco demasiado simplista, pero creo que era el mejor lugar para colocarlas. Estaban tratando de hacer un fardo que pudieran trasladar a pie fácilmente de un lugar a otro. Aquí, como en los acantilados, a los muertos no les dejaban descansar en paz. Los arqueólogos creen que los vivos los atendían, los envolvían de nuevo, y puede que incluso los sacaran de las tumbas y los exhibieran. ¿Qué nos indica esto acerca de su actitud hacia los muertos? Viendo el esfuerzo que hicieron para crear estas momias, ¿trataban de mantener vivo su recuerdo y tener una especie de conexión entre los vivos y los muertos? Definitivamente. Porque en aquellos tiempos, ¿qué otra cosa podías hacer para mantener vivo su recuerdo? Era para mantener a los individuos cerca de ti y recordar también que tus derechos sobre un territorio eran derechos que estaban definidos por tus antepasados. Por eso es importante demostrarles a los otros que tus antepasados están aquí contigo, ayudándote a reclamar ese territorio como tuyo. El esfuerzo de momificarlos, de escalar acantilados imposibles con sus muertos, no era simplemente para recordar a aquellos que amaban. Era un ritual que ayudaba a los chachapoyas a enraizarse en su tierra. Al investigar estas momias todos estos años, ¿qué crees que has averiguado? Cuando te acercas a un fardo momificado, a una momia dentro de este contexto, no puedes evitar sentir emociones. Y eso te acerca a aquellos seres humanos. Esa es una de las cosas que quiero mostrar ante el público, para que no lo vean como un espectáculo monstruoso del que salgan atemorizados. Podrán entrar en contacto con adultos, jóvenes, niños y con el modo en que los trataba su sociedad, con respeto, con dolor, con ternura, con emociones que no puedes reconstruir, y ellos pueden conectar contigo. Las momias de Laguna de los Cóndores proporcionan una visión sorprendente de la actitud de los chachapoyas ante la vida y la muerte. La exhibición de los antepasados fallecidos parece deberse a razones de identidad y pertenencia. Pero su cultura funeraria va más allá. Además de la momificación, construyeron sarcófagos para exhibir a sus muertos. Y lo que estas estructuras ocultan es igual de importante que lo que muestran. El modo en que un pueblo entierra a sus muertos es una de las mejores formas de identificar jerarquías. Lo más interesante en los chachapoyas es que parecen ser igualitarios. Hay cientos de sarcófagos como este, con hombres, mujeres y niños enterrados en su interior. Es significativo que no haya lugares de enterramiento de élite ni tumbas reales. A diferencia de otras culturas antiguas, no hay representación de servidumbre ni de figuras de la realeza que deban ser adoradas. Por el contrario, estos increíbles chachapoyas representaron a individuos diferentes de una manera igualitaria.
He excavado tumbas en muchos lugares de todo el mundo, pero nunca he visto un tipo de enterramiento como este. Los chachapoyas construyeron estos sarcófagos con formas antropomórficas, colocaban piedras alrededor de un círculo y las unían con una matriz de arcilla y paja. Lo que más me gusta es lo estandarizados que son. Las caras tienen una nariz característica, el rostro es plano. Pero cada uno, a pesar de eso, fue fabricado de manera individual. Aquí podemos ver algo de la decoración. Tienen un patrón decorativo elaborado con una pasta de óxido de hierro que le da ese color rojo. Me gustan porque tienen estas bandas decorativas que representan a ese miembro de la familia de una manera personalizada. Estos extraños sarcófagos parecen fantasmas en medio del paisaje. Aún no se ha llevado a cabo el suficiente trabajo arqueológico para estar seguros de qué conmemoran, dado el difícil acceso a este lugar. De hecho, algunas de estas enigmáticas estatuillas de barro y paja parecen estar protegidas por la misma naturaleza. Justo ahí hay 9 sarcófagos chachapoya. Me gustaría verlos más de cerca, pero el de la derecha tiene dentro un nido de abejas asesinas. Las abejas han matado a varias personas aquí en los últimos años, así que de ninguna manera me voy a acercar más. Para observar más pruebas de esta sorprendente ausencia de jerarquía, tienes que abrirte paso a la fuerza. Al formar parte de los reinos perdidos, la arquitectura de los chachapoyas a menudo está oculta bajo una densa vegetación, y solo podemos vislumbrarla a través de espinas afiladas. Pero vale la pena acceder a ella a través de las colinas para reunirme con Peter Lerche. Originario de Alemania, Peter es un antropólogo que ha vivido en esta región durante 32 años. Nadie conoce al pueblo chachapoya como Peter, su pasado y su presente. De hecho, se considera peruano. Incluso llegó a ser alcalde del pueblo de los chachapoyas y consiguió acercarme a uno de los muchos asentamientos chachapoya perdidos. ¿Cómo se llama este asentamiento? Este asentamiento es Yalape. ¿Yalape? Yalape, el centro de la población chachapoya. ¿Y qué es esto que vemos aquí? Esto es un centro ceremonial de Yalape. Una pared de 6 metros de altura, justo en la cima del risco que puede verse a kilómetros de distancia. Toda una declaración de principios. Es una manifestación de tipo ideológico. Aquí estoy. Demuestran que no se esconden. No es una cultura amazónica ni es una cultura andina. Es una mezcla de ambos mundos. En su momento álgido, en el territorio chachapoya vivían más de 500.000 de personas, más que hoy en día. No tenemos ninguna manifestación de poder en su arquitectura. No hay arquitectura de poder. Normalmente los seres humanos mostramos nuestro poder con palacios. Y aquí todas las construcciones muestran las mismas estructuras circulares. ¿Y esto desafía la interpretación arqueológica de algunas de las grandes construcciones? Porque cuando la gente piensa en una cultura compartida por 500.000 de personas, lo primero es asociarla con una jerarquía, con una élite, pero aquí no encontramos nada de eso. A nivel arqueológico o arquitectónico no hay evidencias. En ciertos avances tecnológicos que observamos en lugares como este y en su organización del trabajo, es donde podemos apreciar cómo la gente debía de unirse para trabajar, como un colectivo, y no bajo la autoridad de un líder. Era por necesidad. Sabían que necesitaban muros de contención, terrazas agrícolas, de modo que tenían que mantenerse unidos y trabajar juntos. Debo admitir que me estoy enamorando de los chachapoyas. Hasta ahora, las pruebas nos señalan su pericia arquitectónica, su cultura igualitaria y una devoción sincera hacia sus muertos. La mayor parte de la arqueología de todo el mundo enfatiza el lado más brutal de la conducta humana. Batallas, armas, sacrificios. Pero los chachapoyas desafían ese supuesto de que todas las sociedades humanas evolucionan del mismo modo. Pero no nos engañemos, esto no era el jardín del Edén sudamericano. Era un lugar difícil para vivir, y los chachapoyas a menudo peleaban entre ellos. Pero no había una jerarquía rígida, compartían ideas.
En estas laderas montañosas surgió una sociedad que era a la vez compleja y culta, con su arte y arquitectura propios, sus propias creencias y valores. A medida que la civilización chachapoya se desarrollaba, no dejaba de crecer e innovar, hasta el punto de llegar a dominar el paisaje a miles de kilómetros a la redonda. Construyeron casas redondas sobre las cimas de las montañas y tumbas en las paredes de los acantilados. Y aquí, en el centro del territorio chachapoya, construyeron su obra maestra. La idea de que solo eran mercaderes pasivos es rechazada cuando llegas al yacimiento chachapoya más famoso de los Andes. Cubriendo 61.000 metros cuadrados y a 3.000 metros sobre el nivel del mar, nos encontramos en Cuelap. Es una declaración épica de la audacia y habilidad de los chachapoyas. Se calcula que tardaron siglos en construir Cuelap, y es probable que la gente que vivió aquí estuviera reforzando constantemente la estructura. En algunos lugares, la gruesa plataforma de piedra tiene más de 20 metros de altura, y algunos de los bloques de piedra caliza pesan más de 3 toneladas. Esta es una construcción de una envergadura impresionante. Es difícil creer que haya sido construida a mano. No hay que ser un experto para comprender el trabajo tan duro que supuso la construcción de Cuelap. Estos muros de 18 metros de altura rodean un espacio que ha transformado esta cima montañosa. La pregunta es, ¿por qué transportarían cientos de miles de piedras como estas por la ladera de la montaña para construir este increíble lugar? En parte, se trataba de un refugio seguro. Las 3 entradas a Cuelap denotan gran inteligencia y son defensivas. Inicialmente parecen abiertas y acogedoras, pero cualquier enemigo que avanzara a través de ellas descubriría rápidamente que los muros se estrechan hasta que solo queda espacio para que pase un solo guerrero. Y así, si los chachapoyas querían defenderse de un ejército invasor, los arquitectos que diseñaron esta antigua fortaleza facilitaron que pudieran expulsarlos uno a uno. Como ocurre con tanta arqueología chachapoya, de Cuelap se ha hecho una investigación muy reducida, y documentar esta impresionante ciudadela antigua llevaría años. La magnitud de la escala de este lugar es increíble. Hay más de 400 construcciones de piedra ocultas bajo la maleza. Me reúno con Alfredo Narváez, el arqueólogo que ha estudiado el sitio durante años. ¿Y cuándo han llegado la gente acá? ¿Cuándo es el principio del sitio? Los fechados más antiguos que tenemos son de alrededor del siglo VI, o sea, 500 después de Cristo, pero sospechamos de que la ocupación comienza antes, quizás en el 400 después de Cristo ya el sitio comienza a crecer. Alfredo cree que el sitio fue ocupado durante más de 1000 años. Cuelap es 500 años más antigua que la famosa Machu Picchu, y en ambas, su construcción y su propósito son un enigma. A primera vista, sin duda, la estructura parece defensiva. Es increíble el sitio aquí de Cuelap. Para usted, ¿piensas que es una fortaleza? Aunque muchas personas piensan de que es una fortaleza por la dimensión de sus murallas, por el control de los accesos, pero de acuerdo a nuestras excavaciones, nuestras investigaciones, es muy difícil defender el monumento desde esta gran muralla porque, en primer lugar, casi todas las estructuras están sobre la muralla. O sea, no crea un espacio que permita desde arriba defender el sitio. Es imposible. Hay secretos encerrados en las paredes que sugieren que el sitio tuvo mucho más significado que el de una simple fortaleza. Yo creo que este es un centro sagrado por excelencia. Cuando las comunidades que vienen de fuera a construir llegan al lugar, no solamente vienen con ofrendas, con comida, con mucha bebida y hacen mucha fiesta para construir, sino que también traen parte de los huesos de sus ancestros. Y los deben haber traído en bolsas, en tejidos, y luego colocados en diferentes lugares. Este monumento es en realidad un inmenso cementerio. La gran muralla externa está completamente llena de entierros secundarios.
En la actualidad, Cuelap parece estar muy lejos de cualquier lugar, en lo alto de la montaña, rodeada por un paisaje hermoso pero vacío. Pero los arqueólogos calculan que hace más de 1000 años, hasta 3000 personas llegaron a apiñarse en esta impresionante ciudadela en la cima de la montaña. Lejos de estar en la periferia, Cuelap y los chachapoyas que vivían aquí estaban en el centro del mundo antiguo. Entonces tenemos esta idea de una cultura bien definida y bien sabido del área de parte grande de Sudamérica. Es una de las culturas más importantes de esta región, en la Amazonía, en los Andes nororientales, que dieron como consecuencia uno de los monumentos arqueológicos, arquitectónicos, más espectaculares de toda América. Pero el mundo de los chachapoyas estaba amenazado. Un nuevo poder estaba surgiendo de las montañas del lejano sur. Hoy es un imán para los turistas, pero desde el año 1430, Machu Picchu y la cercana capital, Cuzco, fueron el hogar de la realeza inca, que se propuso conquistar el norte de Perú. Lo que fueron los romanos para Europa, lo fueron los incas para América del Sur. En su época de máximo esplendor, su imperio se extendía desde Ecuador hasta Argentina. Hacia el año 1470, los incas alcanzaron las laderas orientales de los Andes, la tierra de los pobladores de las nubes. Abrieron caminos como este para sus conquistas y construyeron fuertes a lo largo de sus tierras. El poderoso imperio inca envió un emisario a los chachapoyas para pedirles que se sometieran o se enfrentarían a una guerra. Ellos respondieron que preferían morir defendiendo su libertad. Por encima de todo, los incas codiciaban las valiosas rutas de comercio de los chachapoyas. El acceso a la Amazonia lo era todo. Pero la infantería de los incas tuvo problemas para reprimir al pueblo chachapoya. Se rebelaron y tuvieron que reconquistarlos 2 veces. Los chachapoyas pagaron un alto precio por su resistencia. El imperio inca tenía una política llamada mitma. Un pueblo conquistado era dispersado muy lejos, desplazado por la fuerza de su territorio de origen a las zonas más remotas del imperio inca. El pueblo chachapoya fue esparcido y dividido, enviado a lo que ahora es Ecuador y a las orillas del lago Titicaca, donde en la actualidad hay un pueblo llamado Chachapoyas. Algunos cálculos sugieren que más de la mitad de la población tuvo que exiliarse y muchos otros fueron asesinados. Solo unos pocos chachapoyas permanecieron en su tierra natal. Sabemos que este pueblo cuidaba a sus muertos de manera ritual. Sin embargo, hace solo unos años aquí en Cuelap se desenterraron 200 esqueletos hallados donde habían caído. No había evidencias de ninguna ceremonia de enterramiento como hemos visto en otras partes, lo que apunta a un final violento. Los esqueletos eran de todas las edades y de ambos sexos, y fueron encontrados al lado de utensilios y herramientas de uso diario, lo que sugiere que podría haber sido más una masacre que una batalla. Parece probable que los 200 esqueletos fueran de los últimos chachapoyas en Cuelap. Los incas gobernaron a los chachapoyas que quedaban, hasta que el Nuevo Mundo cambió para siempre. Cuando los españoles llegaron a esta parte de Perú, en el año 1535, aprovecharon el resentimiento de los chachapoyas contra sus opresores incas y los persuadieron para que se unieran a ellos para luchar en su contra. Hans Gifford también está convencido de que su idea es la correcta. Ahora basa sus esperanzas en los avances científicos. Aún no se ha estudiado a fondo la cultura chachapoya. Espero que haya muchas sorpresas. Los guerreros celtas tenían la habilidad de cruzar el Atlántico hace 2000 años. Junto con los supervivientes de Cartago, la antigua superpotencia, que se vieron obligados a huir de las legiones romanas. Un pueblo con el coraje de aquellos que no tienen nada que perder.
refugiados llenos de esperanza, deseando encontrar un nuevo hogar al otro lado del océano.